Hola, amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer? Te voy a recordar relatos de ciencia ficción de la editorial EUNET. Bueno, tal vez primero contarles que esta antología de cuentos forma parte de una colección que se llama Vieja y Nueva Narrativa Costarricense. Y hay 4 tomos que corresponden a cuentos de ciencia ficción. El primero fue publicado en el 2009 y se llamó Futuros Posibles. 2 años después, en el 2011, sale un nuevo cuentario de ciencia ficción que se llamó Objeto No Identificado. Y siguiendo el mismo periodo, 2 años después, en el 2013, se publica Lunas en vez de sombras, para finalmente en el 2015 salir con la publicación de este que es el que nos corresponde para el mes de febrero, que es, te voy a recordar, Relatos de Ciencia Ficción, como les decía. Son 8 cuentos. El primero es escrito por Jessica Clark, que se llama Pronóstico de Tiempo. Y en este vemos en un futuro una organización que se llama el Meteorológico, que tiene funcionarios que viajan en el tiempo, viajan al pasado. Y cuando viajan al pasado, pues hacen tomas de las condiciones climáticas de la época. Aprovechan, digamos, una ventana que se abre cuando sucede un evento climático para hacer ese viaje. Y bueno, uno de los investigadores se encuentra en una biblioteca recolectando información para el próximo viaje que tiene que hacer, y ahí lo contacta una persona que quiere viajar con él. Y entonces, bueno, esa es la premisa, digamos, de este relato que se llama Pronóstico de Tiempo de Jessica Clark. Luego tenemos un segundo relato que es Te voy a recordar, de Daniel Carro, que es el que le da el título a la colección. Y bueno, debo decir que este es uno que me conmovió muchísimo. Eh, Tiene un final de pronto inesperado. Y bueno, nos encontramos ante una sociedad donde es posible la clonación de las personas, y hay un adulto mayor que hace muchos años había perdido a su hija, murió, y luego se la encuentra, o sea, a alguien que es idéntica a su hija. Y bueno, entonces esta es la premisa de la historia. Luego el tercer relato se llama Los turistas siempre fastidian, de Daniel González Chávez. Este fue el relato que tal vez más disfruté, digamos, es muy divertido, está narrado de una forma muy jocosa, utilizando un léxico que se siente muy cercano, muy tico, ¿no? Entonces aquí tenemos una familia que hace un viaje de vacaciones a la Juela, llega a un hotel, pues, que tiene una apariencia muy extraña, o sea, para nada como, digamos, aparecía en las fotografías donde se promocionaba. Y bueno, y la persona que lo recibe, todo muy extraño, ¿verdad? En la noche pues se van a cenar al pueblo más cercano y preguntan un poco pues cómo es que ese hotel tan feo, porque la verdad es que digamos las condiciones no son las mejores, cómo ha logrado subsistir digamos en el tiempo. Y entonces ahí le cuentan que es que en ese hotel llegan visitantes que se conocen desde la época de la conquista española, y que los indígenas pues ya venían hablando sobre estos seres que llegan al lugar. Y bueno, entonces ahí inicia la historia, ¿no? Luego tenemos el siguiente relato que se llama Un joven demonio entre las sombras, de Iván Molina Jiménez. Y acá, bueno, tenemos unos sicarios, Kruger y Adel, que son enviados a Tanzania a matar a un revoltoso que ha levantado un movimiento de trabajadores en ese país. Y es un poco un relato que hace una reflexión con respecto a los países desarrollados que explotan a los países en vías de desarrollo que se conocen, y bueno, cómo pueden hacer injerencias en las políticas de esos países en su beneficio, por su beneficio, ¿no?
Luego tenemos Hacker y el expediente CLO B igual X de María Pérez Iglesias. Y en este relato pues vemos un laboratorio donde hacen también experimentos con seres humanos, específicamente todo lo que tiene que ver como clonación, también fertilización in vitro, por ejemplo. Pero es un laboratorio que se conduce, digamos, de forma, podríamos decirlo, clandestina, porque definitivamente rompe toda norma ética, digamos, de los experimentos que ahí acontecen. Y entonces, pues ahí vemos un poco algunos de estos experimentos, cómo empiezan de alguna manera a revelarse ante esa situación que está ocurriendo ahí. Luego tenemos La máquina de la memoria de Uriel Quesada. Este es muy interesante. Me gustó mucho la idea que se propone en esta historia porque, bueno, tenemos a un psiquiatra, bueno, el texto está escrito, vamos leyendo, digamos, las notas de este psiquiatra. Entonces, así es como está narrada la historia. Y entonces, bueno, este psiquiatra hace hipnosis, hace regresiones y de pronto le llega un cliente, un paciente que tiene, es muy particular, digamos, en lo que manifiesta. Y entonces el psiquiatra se da cuenta que en realidad lo que tiene que hacer no es buscar una vida pasada de esta persona, porque él lo que siente o la sensación de insatisfacción, de inseguridad, de miedo que tiene, no es por algo que hizo en el pasado, sino por algo que va a hacer en esta vida presente. Y entonces él debe más bien ir a una vida futura para que en esa vida futura le cuente qué es lo que va a hacer en esta vida. Entonces es muy interesante, digamos, esa idea que nos propone Uriel Quesada en La máquina de la memoria. Luego tenemos el penúltimo cuento que se llama Círculo Perfecto de Laura Quijano Vicenzi. Esta historia también me gustó mucho como está narrada básicamente, bueno, para resumir, es una profesional, una mujer que tiene que hacer una presentación para vender un proyecto que tiene que ver con energías renovables. Y cuando está en todo este proceso de preparación para hacer esta presentación con los posibles inversores, resulta que le llega un mensaje de ella del futuro, diciéndole que no haga la presentación porque va a ser un desastre, ¿verdad? Entonces, también es un relato que desde ese momento, cuando vemos que llega ese mensaje, entonces ya atrapa la historia y pues uno quiere ver qué es el asunto, ¿verdad? Y luego vemos ya la historia da un salto, digamos, al futuro y vemos el momento en el que ella se da cuenta que tiene que enviar ese mensaje a su yo del pasado. Entonces también es muy interesante y además pues en la historia también se habla muchísimo del tema de las energías renovables y el tema del ambiente, que es algo de hecho que vemos muy presente en todos los relatos, ¿verdad? O en la mayoría de los relatos. Son dos temas básicamente, todo lo que es como crisis climática, ¿verdad? Y por otro lado, lo que tiene que ver con viajes como en el tiempo y la memoria, los recuerdos, ¿verdad? Eso es como digamos, la temática que une a todos los relatos. Y por último tenemos la historia que se llama La Incompleta de Ana Cristina Rossi, que es una de las autoras más queridas aquí del Club de Lectura. Y este es un relato como apocalíptico. Estamos en una sociedad donde precisamente el tema de la crisis climática pues ya los tiene al borde de la destrucción y entonces vemos cómo ahí los individuos es como sálvese quien pueda. Un poco esa es el hilo conductor de la historia. Entonces tenemos 8 relatos que estoy segura, digamos, que van a disfrutar, algunos probablemente más que otros, dependiendo, digamos, de la afinidad que tengamos con las historias. Yo en realidad, digamos, disfruté muchísimo la lectura, lo leí en un día. Son relatos que se pueden leer con bastante fluidez por lo interesante de los temas. Entonces estoy segura que van a disfrutar muchísimo del libro del mes. Y bueno, entonces sin más, inicien con la lectura y nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto.